Buenas tardes, nuevamente conectados en esta conferencia, una mesa redonda, un panel, donde se abordará el tema situación y perspectivas de la cadena productiva del banano en el Ecuador. Actuará de moderador el ingeniero José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, y participarán los siguientes panelistas. Lian Sotie. Ella es gerente general de la asociación El Guavo, con experiencia trabajando en comercio internacional y desarrollo sostenible, responsabilidad social corporativa, organizaciones no gubernamentales, sostenibilidad y agricultura. Profesional en operaciones con un máster en ciencias enfocado en administración de empresas en la Universidad de Rotterdam. Marcel Laniado también participará en este panel. Él es productor de banano y director de la Corporación Regional de Bananeros. Bienvenido también. Nos acompañará Damián Baeza. Él es licenciado en Psicología Industrial y máster en Dirección de Producción y Mejora de Procesos Industriales. Obtuvo su título en la Universidad de Barcelona. Actualmente es el director corporativo del grupo Surpapel Ecuador y gerente general de la productora cartonera S.A. Procarsa Ecuador. Complementa el panel también Javier Moreira, con 25 años de experiencia en la industria. Es el actual gerente general de CMA CGM Ecuador y presidente de la Cámara Marítima del Ecuador. Expresidente de BAS Ecuador y BAS Guayaquil. Ex vicepresidente y miembro del Consejo Directivo de WBO. También completa este panel Fernando Torres, presidente de AIFA S.A., compañía dedicada a la aerofumigación. Ex director de la Corporación Regional de Bananeros Agroban. Es abogado y máster en administración de empresas con más de 20 años de experiencia en la industria del banano. Siendo que han sido todos presentados, dejo en el uso de la palabra al ingeniero José Antonio Hidalgo, quien actuará como moderador de este panel titulado Situación y perspectivas de la cadena productiva del banano en el Ecuador. Adelante y bienvenidos todos. Muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos. Primero, verificar si me escuchan bien. Panelistas. Sí, yo al menos sí. Buenas tardes a todos. Perfecto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos, estimados miembros. Dentro de esta mesa redonda, para que podamos mantener un diálogo ágil y organizado, propongo el siguiente mecanismo. Yo empezaré con la primera pregunta e iré mencionando los nombres de cada invitado. A los demás les pediré que por favor mantengan sus micrófonos en silencio para poder escucharnos. Por favor, tomen en cuenta que cada invitado tendrá 5 minutos para participar. Todas las voces son importantes y por eso es clave que respetemos ese tiempo para no dejar a alguien sin tiempo de intervenir. Al final de las intervenciones de las 2 preguntas que haremos, tomaremos preguntas del público y las dirigiremos según el sector que se refiere. Aquí tenemos a los mayores representantes de sectores de la parte de producción, exportación, sector naviero, cartonero, ¿no? Y sector de fumigación, que será un gusto poder escuchar su punto de vista sobre la situación y perspectivas de la cadena productiva del banano en Ecuador. Comenzamos. Bienvenido, señor Javier Moreira, representante de CMA CGM. Primero voy hacia la identificación del problema. Quisiéramos conocer el impacto que ha tenido en su empresa naviera la pandemia, el COVID-19, y cuáles fueron los mayores cuellos de botella, los puntos más críticos dentro de su organización. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta invitación, José Antonio. Es un gusto para mí poder participar con ustedes un año más. La realidad es que esta pandemia no tomó a nadie preparado. El mundo no estaba preparado, la región no estuvo preparada, Ecuador no estuvo preparado.
Y nosotros, pues evidentemente, somos el reflejo de lo que estaba pasando a nivel global. Como empresa, activamos nuestro plan de continuidad de negocios. Sin embargo, el mismo no está adaptado para enfrentar una situación de pandemia como esta. ¿Cuáles fueron los principales impactos que hemos tenido a nivel global? Hemos tenido una reducción importante del volumen de carga transportado por las empresas marítimas, producto de la caída de las economías, del Producto Interno de cada país. Ante esta pandemia se contrajeron los mercados y esto implicó de que había menos volumen para movilizar. El impacto a nivel global es de 20% en reducción de contenedores transportados. Poco a poco se ha ido recuperando el volumen. Sin embargo, vamos a terminar el año, digamos, con una contracción en función a lo que se hizo en el año 2019. Ecuador fue el reflejo de eso. En importaciones pues han caído aproximadamente 20% y la exportación creo que ha tenido un buen desempeño, producto básicamente de la conversión de carga a granel a contenedores, que es algo que ya venía pasando, y esto implicó de que a nivel de exportación para las navieras pues ha significado un incremento aproximado de 10%, 8%, 9%, vamos, dependiendo de qué mes revisamos la estadística. A nosotros como empresa el impacto de volumen pues tuvimos que tomar acciones con reducción inmediata de costos, buscar eficiencias, y de algo nos fue ayudando, pues también por esta contracción global, nos ayudó muchísimo la caída del precio del petróleo, que por un lado es bueno, pero por otro lado es malo para economías como las de Ecuador, que dependen en gran porcentaje de toda su exportación de petróleo. Entonces, esto de alguna forma ayudó a las empresas navieras a tomar acciones en términos de capacidades, y esto ayudó a equilibrar un poco la oferta y la demanda y también equilibrar los precios para que no exista una caída estrepitosa y que esto implique en quiebra de compañías navieras o cosas peores, ¿no? Entonces creo que las navieras en general hicieron una buena tarea a pesar del impacto que tuvo esto en volumen y el impacto que tuvo en costos. A nivel local, los principales cuellos de botella que se nos presentaron, y principalmente en las primeras semanas de la pandemia, era que por el temor de ser contagiados, evidentemente, el recurso humano se ausentó, comenzó a ausentarse en las empresas, hubo un impacto a nivel de los transportistas de carga pesada en un par de semanas, pues que hubo mucho déficit de camión, y esto implicó que se generaran cuellos de botellas importantísimos en los depósitos de contenedores, en los puertos, y evidentemente afectó la exportación en el país. Adicional a eso, pues como las cargas de importación que estaban rezagadas en los puertos, pues al no tener un proceso de desaduanización, esto implicó que los puertos comenzaron a congestionarse. Entonces hubieron un sinnúmero de efectos en estas primeras semanas que poco a poco, conociendo un poco mejor la dinámica de cómo podríamos operar y conociendo un poco más cómo manejarnos en las medidas preventivas de esta pandemia, se pudo ir regularizando un poco la logística. Sin embargo, el impacto finalmente existe para los sectores importadores y exportadores, principalmente el incremento en sus costos logísticos, y para nosotros pues el decrecimiento en el volumen. Creo que algo muy importante durante la pandemia fue el buen esfuerzo que hizo la aduana en digitalizarse, en poder dar una apertura a que los trámites se hagan a través de medios electrónicos, y esto afectó positivamente y creo que debe seguir afectando de forma positiva el desarrollo económico del país. Y lo mismo pues con las empresas que nos hemos visto inmersas en toda esta situación. Mejoramos muchísimo nuestra digitalización, entramos en procesos mucho más agresivos de que nuestras ventas o nuestros productos se manejan a través de canales digitales, y también eso pues fue bastante positivo. Sin embargo, al principio no teníamos la infraestructura apropiada a nivel de comunicación
inclusive en el país, a pesar de que existen los operadores celulares y de internet, se pudo notar muchas fallas en un principio porque el sistema no estaba robusto, preparado para enfrentar un consumo masivo de medios electrónicos. Básicamente eso fue lo que nos afectó y eso es lo que la crisis impactó principalmente en el primer semestre de nuestra operación. Muchas gracias, Javier, por la intervención. Sí, sugiero en el canal de interpretación abajo para los demás panelistas verificar que esté apagado o en español para poder tener una traducción simultánea para los demás actores internacionales y que puedan escuchar su intervención en inglés. Voy a cederle la palabra a Marcel Laniado, representante de Agroban. Voy con la misma pregunta: el impacto que ha tenido en su empresa la pandemia del COVID-19 y cuáles han sido los cuellos de botella o puntos críticos dentro de su empresa. Bienvenido, Marcel. Gracias por la invitación y un privilegio poder participar en este foro de EBE tan importante. La pandemia del COVID-19 es un evento de cambio de vida. Nos cambió la vida y todos, o todavía muchos, no sabemos cómo este cambio se va a dar. Provocó incertidumbre, profundo pesar por los fallecidos, temor y en algunos casos terror a contaminarse o contagiarse, perdón. El aislamiento social nos separó de seres queridos, un impacto tremendo en la edad adulta, la población adulta y la vulnerable, el estrés colectivo que se provocó de este derrumbe de las economías. Eso es lo que podemos decir a nivel macro personal, si queremos, pero en todo caso, este entorno o estas crisis sacan a luz lo mejor de nosotros. Desnuda debilidades sin duda, pero también iluminó muchas fortalezas. La industria del banano del Ecuador reafirmó una vez más, categóricamente, que podemos ofrecer y cumplir con todos los compromisos de entrega de fruta a nuestros clientes en el mundo entero. Nada más importante para una cadena de supermercados es que nunca falte bananos. Ecuador en los últimos 12, 18 meses ha tenido 2 erupciones, huelga de movimientos sociales, pandemia del COVID y una grave crisis económica. Y a pesar de todo esto, no se dejó de exportar una sola caja de banano. Ni huracán o evento disruptivo social o económico o incluso la pandemia de las dimensiones del COVID impidieron la entrega oportuna y de calidad de la fruta contratada por nuestros clientes en el mundo. Ecuador ya se lo reconoce como el país de menor carga química de la región, se lo reconoce como un referente en leyes laborales y ambientales, especialmente por ser único en la región con un salario digno y desde los años 80 normativas muy claras sobre seguridad y higiene laboral. Pero ahora en la pandemia del COVID-19, la industria reafirmó una vez más que es resiliente. Eso es tremendamente importante. Este COVID o esta pandemia, el sector la pudo afrontar y superar en gran medida por lo organizado y estructurado del clúster de banano. El liderazgo que este clúster ejerció logró juntar esfuerzos públicos y privados que superaron los problemas que la pandemia nos trajo a la mesa. El país no estaba preparado, y yo no sé de qué país realmente lo estuvo, para afrontar una pandemia de estas dimensiones. El rol del clúster de banano es fundamental y sigue siendo fundamental en destrabar y lograr la logística que el banano necesita para operar normalmente. En especial, el clúster lideró y coordinó con el sector público las acciones efectivas necesarias. Ahora bien, aterrizando al nivel de la finca, que entenderías lo que me estabas preguntando, yo diría que a nivel de administrador no es fácil para ningún administrador, entiendo yo, tomar la decisión de mantener operando una empresa, en el caso de la finca banano que me compete, en medio de una pandemia de las emisiones del COVID. Se va a enfermar el trabajador, su familia, yo me voy a enfermar, estoy poniendo en riesgo a mi familia. Son preguntas difíciles de responder. De hecho, en los primeros días de la pandemia, nos reunimos en la finca con el médico, que si quieres puedo compartir un poquito, con el médico que maneja el tema de medicina preventiva. Lo primero que hicimos fue desarrollar un procedimiento de control y prevención
bastante sencillo y que yo diría todo el gremio lo hizo en su momento, de inspección de personal, equipos de protección, medidas mandatorias, el tema de lavado de manos, desinfección con alcohol, fumigación de vehículos de personal, fumigación de vehículos de carga, campamento, toma de temperaturas, récord de la toma, cómo se maneja la entrada y salida. A la entrada de la finca se puso a una persona especialista que solo se dedicaba a tomar la temperatura y de acuerdo a los rangos de temperatura se permite que entre o no entre. Se les daba un té con jengibre y bicarbonato de calcio, una pizca de eso para que ayude al tema de tener resistencias. Se le daba ese té en la mañana y al mediodía, las mascarillas, en fin, se hizo todo un paquete de medidas que para mí fueron muy efectivas, pero no dejaron estas medidas de tener un impacto en el costo de la operación. Tuvimos que alquilar por 17 semanas, un transporte porque se bloqueó el transporte intercantonal e interprovincial, tener un acuerdo con clínicas para hacer exámenes de COVID a las personas que tenían algún tipo de sospecha. En fin, el tema del sector en cuanto al manejo del COVID no fue nada fácil. Sin embargo, lo superamos. El desgaste a nivel personal fue fuerte. El salir todos los días no es algo fácil en una pandemia. Repito, todo tipo de problemas en la logística, superado por la gran labor del clúster. Los precios afuera se deprimieron, pero al final del día, lo importante fue que el Ecuador salió adelante y siguió vendiendo su producto y mostró la resiliencia que debía de tener para este tipo de problemas. El tema central, y lo puedo ilustrar con una cita que tengo de Eduardo Arguila, emperador de racimos, que cuando recién inició la pandemia nos reunimos y yo con toda franqueza les dije, no conocemos esto, hay todas estas indicaciones médicas, aquí está el procedimiento de control, siéntanse en total libertad de tomar días de descanso, no venir a trabajar, hacer algún tipo de arreglo para ver cómo se mantenía la finca con los procedimientos mínimos sin afectar en absoluto el estatus laboral de las personas. Y Eduardo en la reunión, Eduardo es un pesador de racimos, dijo con mucha franqueza, no podemos dejar de trabajar, el banano no espera. Y luego salió Gibson Pineda, que trabaja en la Godía Empaque, y dijo, hay que proteger nuestra fuente de trabajo. ¿Qué pasa en Ecuador si dejamos de exportar banano? Esas respuestas realmente me hicieron caer en cuenta de que tenemos una industria de la cual estoy muy orgulloso de pertenecer, que afrontó el reto de mantener el flujo de divisas en una finca donde sus trabajadores, y no solo la mía, sino todas las fincas que conozco, aceptaron el rol de cabezas de familia y agentes de producción de un producto que genere el ingreso más importante del país. Para mí eso es motivo de orgullo y creo que en esta pandemia se ha demostrado que tenemos un sector unido en el clúster y con trabajadores convencidos de lo que tiene que hacer cuando salen este tipo de problemas. Yo diría que ese sería un resumen de lo que podría concluir con el impacto de esta pandemia. Muchas gracias, Marcel, por la intervención, rescatando la resiliencia del sector, que las crisis sacan lo mejor de nosotros, ¿no? El banano nunca se dejó de exportar y nunca se incumplió con nuestros clientes afuera. Vamos a darle paso a nuestro siguiente panelista, que es Damián Baeza, representante de Procarsa. Vamos hacia el impacto que ha tenido en su empresa y cuáles han sido los cuellos de botella o puntos más críticos. Bienvenido, Damián. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, deseando que se encuentren bien, tanto ustedes como sus familias y todos los colaboradores que integran esta gran cadena de logística del banano, que al final nosotros como parte industrial de la misma
como fabricantes de papel y de cajas, hemos estado obligados a ir al ritmo de las circunstancias. Como decían anteriormente mis compañeros de panel, nadie estaba preparado para esto. Y creo que todavía no sabemos cuál es el impacto real de esta pandemia, porque seguimos en ella y seguimos cada día rediseñando y reinventando las cosas, ¿no? Yo podría enfocar en cuatro variables que considero que han sido las que están impactando a nivel mundial y a nivel local, por supuesto, en las sociedades y por ende a los organismos y a los entes que formamos la sociedad. Y las industrias y las empresas formamos parte de la sociedad y nos vemos afectadas por las situaciones que ocurren. Sin duda, esta pandemia está golpeando en lo más profundo de las sociedades y de las economías, de cómo funcionaban las sociedades y cómo deben de funcionar a un futuro a corto plazo. Considero que hay cuatro grandes fases de la pandemia que podría englobar una primera fase de incredulidad y de pánico, que respondería a la primera pregunta, y dos fases posteriores que serían la de la aceptación y la del rediseño, la del reinventarse, que te voy a ampliar en la segunda pregunta. Pero sin duda, las primeras fases de incredulidad, donde todos pensábamos que esto se iba a quedar en otro continente, que no iba a llegar aquí, donde pensábamos que era muy grande el océano para que llegue, y una fase en la que cuando ya llegó de pánico, donde todos, en las situaciones de pánico, ¿qué ocurre? Nos encerramos, tomamos decisiones equivocadas, apresuradas, impactó, como ya han dicho anteriormente, fuertemente en situaciones de asentismo, de personal, donde a veces vinculadas a síntomas del COVID, otras veces por miedo, por temor, el personal se ausentaba, los transportistas se ausentaban, todo el mundo tenía miedo de venir a Guayaquil. Guayaquil era terreno vetado y casi que había una frontera virtual donde no quería nadie entrar a Guayaquil por temor a contagiarse, y esto provocó y nos obligó, llamados por nuestros clientes y con el compromiso con nuestros clientes, a buscar de qué manera poder cumplir con la entrega de los empaques y de las cajas, porque todos creo que éramos conscientes que no podíamos detener la operación y que había algo muy importante que hacer en este momento, más allá de lo que podía estar ocurriendo fuera de nuestras empresas, y era atender los pedidos, porque sabíamos que si se detenía la exportación de banano, se detenía todo. Creo que, y aquí hago un reconocimiento al liderazgo de AEBE y del clúster bananero, José Antonio, creo que han asumido un rol que ni siquiera asumió a nivel político, a nivel institucional. Yo creo que la empresa privada asumió un rol y tuvimos que hacer cosas en un entorno a veces de confusión, de incertidumbre, de posiciones encontradas a nivel de los dichosos salvoconductos, de qué hacer, cómo hacerlo, ¿verdad? Todo esto tuvimos que superarlo y que al final del día tuvo un impacto fuerte, hay que decirlo, en costos. Sin duda, el balance de este año no va a ser nada positivo desde el punto de vista económico. Nadie miró la cuenta de resultados, todo el mundo miró en cómo atendemos los pedidos, pero hay que decirlo, hay un incremento fuerte en costos, hay un incremento fuerte a nivel impositivo también, que estamos soportando de la mejor manera, ¿verdad? En realidad, creo que la columna vertebral del banano está soportando económicamente con el trabajo, con la mano de obra, ¿verdad? Y con impuestos y con sobrecostos, esta situación que ojalá que se identifique por el gobierno, ¿no? Y por los organismos adecuados y que permitan que respiremos, ¿no? Porque la verdad que la situación económica de iliquidez, donde todo se contrae, donde todo el mundo tiene miedo, donde ya no hay inversiones, donde se sobredimensionan a veces las situaciones, ¿no? Yo creo que principalmente el resumen que haría del impacto es un impacto fuerte, psicológico, que llevó de la mano una
ausencia fuerte del personal en situaciones prorrogadas, y logística, ¿no? Una carencia de transporte muy fuerte que, por otro lado, bueno, hablaremos en la segunda pregunta, no dejan de ser oportunidades. Muchas gracias, Damián. Rescatando el único objetivo es poder cumplir con los clientes. La columna vertebral del banano está soportando toda esta situación, el mayor impacto en la parte logística y el ausentismo. Vamos a pasar a nuestro siguiente panelista, que es Lian Soti, representante de Asoguao. Bienvenida, Lian. Vamos con la primera pregunta, que es ¿qué impacto ha tenido en su empresa la pandemia del COVID-19 y cuáles han sido los cuellos de botella, puntos más críticos a lo largo de este tiempo? Tiene el micrófono en silencio, Lian. Ya, ahora sí. Muchas gracias por la invitación. Realmente fue un tiempo muy duro para todos nosotros, igual que yo creo que todos los sectores y en el mundo entero. Y lo primordial para nosotros también era de cuidar a nuestro personal y ver también cómo cuidar y continuar nuestro negocio, porque los pedidos de los clientes seguían. Gracias a Dios, nosotros hemos tenido un pedido así continuo, hasta que ha aumentado, yo diría, porque exportamos a muchos mercados donde las personas están preocupadas de su salud y durante esa pandemia se notó que la gente mantenía realmente el banano como una fruta muy confiable, que tiene una cáscara que se saca y que aporte en la salud, ¿no? Entonces, estamos agradecidos, sí, por el volumen que se ha mantenido durante toda esa pandemia, aunque aquí en Ecuador fue un reto muy grande para todos nosotros. Como algunos dijeron anteriormente, hemos conocido también personas enfermas y otros con miedo de enfermarse. Y también cuando teníamos personas de nuestro alrededor que estaban enfermos, también necesitábamos cuidar a los demás que no se contagian. Entonces hemos tenido lamentablemente también un fallecimiento de un socio. Nuestra asociación tiene 130 socios y lamentablemente uno falleció y varios socios se han enfermado con el COVID. Y en la oficina también, en los centros de acopio también hemos tenido personas enfermas. Y eso ha afectado mucho a todas nuestras operaciones y la parte administrativa también. Entonces fue realmente a nivel de personal cuidándonos y realmente lidiando con la parte de recursos humanos fue muy duro. Aparte de la provisión de los materiales también, porque hemos conocido semanas que no conseguíamos pallets, por ejemplo, porque la madera tenía que venir de varios lugares, no hubo transporte. En algunos lugares no había madera mismo porque la gente no entraba. También nuestra paletera que más usamos se enfermaron. En fin, fue la provisión de pallets también algo sumamente duro para nosotros que a veces al último momento conseguimos los materiales que necesitábamos. Lo mismo con cintas. Fue cada vez un reto, pero gracias a Dios sí, y del esfuerzo extra de todo el mundo. Y también estoy agradecido a las personas que han seguido trabajando, como también escuchamos anteriormente, tenemos que seguir, tenemos que exportar, el banano no puede quedar aquí. Y eso, sí, esas personas valientes, yo les considero héroes valientes porque para todo el mundo era muy atractivo de quedarnos en casa, como el gobierno decía, pero nosotros teníamos que seguir trabajando. Y también hemos tenido problemas en transporte, por ejemplo, en el caso de los contenedores, a veces el mantenimiento se atrasaba porque las personas especializadas no estaban en los patios de los contenedores para preparar los contenedores. Y de todas esas formas hemos conocido atrasos. Pero al final
yo sí diría que como empresa hemos pasado el tiempo bien, podría haber sido mucho peor. Yo creo que también hemos con eso tomado medidas, por ejemplo, para la raza 4. No, hablábamos de pediluvios, rodiluvios y todas esas cosas, pero ahora con el COVID como que mucho más rápido instalamos todas esas cosas y entendimos mucho más rápido qué formas podían ser los arcos de fumigación, los pediluvios en las fincas. En fin, las medidas de bioseguridad creo que hemos aprendido a una velocidad muy, muy rápido. Y adicionalmente a eso, sí, los costos obviamente han aumentado, porque ahora todos tenemos que cuidarnos con alcohol, con mascarillas, y todo eso aumenta los costos, ¿no? Nosotros en ese sentido estamos, gracias a Dios, certificados de comercio justo, entonces la prima del comercio justo sí nos apoyó en instalar pediluvios en las fincas de los productores y hacer cierta infraestructura de medidas de bioseguridad, porque yo creo que a nivel de pequeños productores eso fue un gasto muy grande, y si no estás en mercados nichos como la nuestra, yo creo que no sé cómo lo van a pagar, pero tienen que pagar porque todos tienen que cumplir. La parte tributaria también fue, y hasta ahora sentimos las diferencias. Por ejemplo, ahora, si antes podíamos pagar los impuestos el 28 de cada mes, ahora ya tenemos que estar pagando el 9. El gobierno también nos exige ahora de adelantar los impuestos. Entonces son cosas que han tenido bastante impacto a todo nuestro flujo y así, aparte de los otros temas tributarios que hemos vivido, ¿no? en esa pandemia. Pero entendemos también que el gobierno lo hace porque de verdad tiene escasez, problemas de liquidez, y nosotros sí somos sectores que hemos seguido trabajando, exportando, entonces en lo que más podamos estamos apoyando, y hasta ahora sí no nos ha faltado, yo diría, al final salió mejor de lo que habíamos esperado, porque entramos la pandemia con muchos temores, especialmente cuando vimos que muchos de nosotros se enfermaban. Sí, pero al final ahorita yo podría decir que ya estamos un poco más acostumbrados a la nueva realidad y normalidad, y vamos a seguir trabajando así y adaptando, como ese mismo foro este año estamos adaptando, ¿no? Haciendo un foro virtual y así, nos estamos acostumbrando de viajar mucho menos, no podemos ver nuestros clientes, ellos no pueden visitarnos, a nosotros tampoco, pero así a través de las reuniones de Zoom hemos tenido el sentimiento que estamos muy cerca los unos a los otros, hemos tenido reuniones, yo diría, mucho más efectivos. Se necesita mucho menos viajar, por ejemplo, a Guayaquil, en el caso del clúster de la EVE. Entonces, hay ventajas también. Hemos aprendido rápido y hemos cambiado rápido. Muchas gracias, Lian. Rescatando las personas que estuvieron con ese aliento de poder continuar con la cadena, de seguir exportando, son consideradas héroes, ¿no? Sí hubo afectaciones dentro de la empresa que dio aumento de costos, sin embargo la prima de comercio justo apoyó mucho a las medidas implementadas. Eso puedo rescatar de lo mencionado. Gracias, Lian. Vamos con nuestro siguiente panelista con la misma pregunta. Fernando Torres, representante de AIFA. Bienvenido. Buenas tardes. Muchísimas gracias antes que todo y felicito, como acaba de rescatar Lian, en este caso a Eve y a todos quienes están a cargo de la organización de este ya famoso y legendario evento que nutre a toda la cadena de banano en el Ecuador y en el mundo. Realmente pensé que no se iba a dar el Congreso Internacional anual que ya nos tienen acostumbrados. Y aquí estamos, como para no repetir, porque en efecto
creo que a todos nos tocó pasar realmente la hecatombe por la que hemos tenido que sobrevivir. No ha sido fácil para nadie, a nadie lo agarró preparado, pero en cambio, como bien ya se mencionó, creo que sacó lo mejor de nosotros en general, de los que estamos tanto al frente, en este caso de las empresas, como lo que más, a mí también, al igual que mencionó Marcel, me dio mucho orgullo ver el apoyo que se sintió en la gran mayoría de empleados. En el caso particular nuestro o de mi sector, estamos igualmente en zonas de producción. Ustedes recordarán, fue Guayaquil el primer epicentro en el Ecuador y pues en el caso, incluso yo fui uno de los afectados. Yo llegué de viaje un día antes de que empiece la cuarentena y pocos días después caí con la enfermedad. Gracias a Dios a mí me agarró con una carga viral muy, muy suave, lo cual a su vez también ayudó que los miembros de mi familia y en general ver que el tema no era tan dramático o por lo menos no en todos los casos era tan mortal, porque a medida que pasaban los días, las imágenes que todos vimos en televisión, pues era para sobrecoger al más duro, ¿no? Entonces, eso en el caso ya entrando al negocio o al área de la aerofumigación en la que nosotros nos desenvolvemos, como parte de la cadena. En particular fue, yo creo que en gran parte por la cantidad de controles que hay en cuanto a salud, porque obviamente se manipulan productos de toda índole y pues todo el mundo está acostumbrado a estar protegido en las áreas en las que tenemos operación, insisto. Y pues luego el miedo era más bien los pueblos, o sea, el contagio, en caso nuestro, el impacto fue mínimo. Gracias a Dios no tuvimos ningún fallecido en los más de 150, 200 empleados que tenemos como grupo, pero en cualquier caso, eso realmente creo que en parte nos jugó la suerte, porque muy poca gente vive en la ciudad de Guayaquil, en este caso, insisto, que es donde más descontrol y donde más caos hubo al inicio, pero en las zonas rurales muy poco. Y me encantó ver ese compromiso. En el caso nuestro, nadie me faltó. A medida que pasaron los días o las semanas, el temor comenzó a crecer de que y el cuello de botella que tuvimos ya al final, ¿no? Digamos, al final de la temporada alta, porque cabe recalcar que para nosotros la mayor actividad está en los primeros 5 meses del año, que es donde, por la estación invernal nuestra, que es donde llueve, y por ende donde mayor infección y afectación hay de la enfermedad que controlamos, que es la ciguatoca negra. Entonces esto ocurrió a mediados de marzo, estábamos en plena temporada alta todavía, y gracias a Dios no fue sino hasta finales de abril que tuvimos los primeros casos en pilotos, que obviamente nos ponía de rodillas porque la capacidad, pues, por más que tratamos siempre de tener nuestros colchones, digamos así, o tener aviones en este caso de soporte, y bueno, y los pilotos en cambio pasaron, pues, o siempre será pues, el ser humano más importante que la máquina, pero pasó a ser el recurso más escaso y se nos enfermaron 2 pilotos, insisto, menos mal al final de la estación ya no tenía tanta presión y pues por ende pudimos salir victoriosos sin tener ningún tipo de reclamo o cumpliendo con todos nuestros clientes que era lo importante, lo primordial para la compañía, sin sacrificar, insisto, ni vidas, ni hacer que nadie se exponga más de la cuenta. Insisto, igual incremento de costos, como ya mencionaron la mayoría de ustedes, todo lo que es equipos de protección están en las pistas, pero ahora tocó repartirlo en todo tipo de oficinas o actividades que nosotros nos desempeñamos. Y el principal efecto que ya hemos visto o que se hizo pues a medida que pasaron las semanas, fue recrudeciendo, fue el tema cartera, ¿no? Que obviamente como sector se vio afectado el productor, lo que ya mencionaron en la cadena de exportación, la parte logística afuera, los costos, etcétera, cupos, bueno, tantas cosas que se fueron dando y son propias de esta actividad, pero es increíble ver cómo la actitud, ¿no? de la cadena, el clúster formado, que gracias a Dios
nos cogió en ese aspecto preparados todo este tiempo que se le ha dedicado, gracias al tiempo de Juan José, quien no está aquí en este momento, pero Juan José Pons lideró y fue quien estaba pues en permanente contacto con el COE, coordinaba todas la camaronada, digámoslo así, la novatada que le tocó al Estado, que yo creo que al principio sobre todo hizo un buen papel, porque había que hacer camino al andar y era realmente muy delicado, cada paso que daba pues complicado o podía complicar severamente lo que ya se veía que iba a pasar a futuro con la economía del Ecuador. Así que en este aspecto yo también felicito, rescato y estoy orgulloso también de permanecer esta cadena porque supo salir avante, supo poner el pecho a las balas. No olvidemos también el tema de donaciones. Al inicio el Estado, eso fue lo que más dolió, ¿no? Porque la gente por voluntad salió a apoyar en sus sectores o en las múltiples iniciativas que hubieron provocadas por la propia empresa privada y posteriormente nos vinieron los impuestos, que es lo que sinceramente no lo esperábamos, pero así toca y aquí estamos. Muchas gracias por la intervención, Fernando. Rescatando en las zonas rurales hubo pocos casos y el compromiso de sus trabajadores fue clave. Voy a la siguiente pregunta, si quisiera poder que sean breves en la segunda pregunta porque el tiempo nos apremia, pero vamos a la parte de plantear soluciones. ¿Qué alternativa proponen para estos cuellos de botella? Y quisiera que nos cuenten sus perspectivas para el próximo año. Vamos a manejar el mismo orden. Javier Moreira, representante de CMA-CGM. Javier. Javier, está con el micrófono. Perdón. Bueno, básicamente lo que hemos aprendido en esta pandemia y en esta situación de crisis, pues que la comunicación es clave y el talento humano es algo imprescindible, ¿no? Entonces, sin duda, nuestro efecto más positivo ha sido poder ver cómo nuestro recurso de personal, nuestro recurso humano pudo enfrentar esta crisis y sigue enfrentando la crisis con muy buena actitud y adaptándose a las diferentes circunstancias que se van presentando. La parte de digitalización, la conectividad es esencial y se ha demostrado ya a partir de que las personas quedaron en casa, que sin tener un supply que esté debidamente conectado, iba a ser muy difícil poder permanecer en una cuarentena y pudimos ver cómo grandes empresas de logística, Amazon, Alibaba, inclusive a nivel local, Globo, Rappi, etcétera, crecieron de forma exponencial debido a una necesidad que se presentó. Entonces, yo creo que a partir de ahora tenemos que trabajar muchísimo en que nosotros podamos digitalizar nuestros negocios, de poder tener una muy buena conectividad, que los trámites estén en nuestra área, por ejemplo, a nivel de bookings, a nivel de información, esté a un clic en un teléfono móvil o en una computadora y que con eso nosotros podamos dar respuesta rápida a nuestros clientes. Otro punto que nosotros hemos aprendido durante la pandemia fue la necesidad de poder diversificar nuestros proveedores. Si bien nosotros pensamos que podemos tener una negociación mucho más eficiente cuando concentramos la negociación en pocos proveedores, también nos dimos cuenta que en una crisis, pues cuando los proveedores no están preparados y sin duda quizás ni siquiera es una responsabilidad de ellos porque no esperábamos esta crisis, nos lleva a que sí es necesario tener un abanico mayor de proveedores que nos permitan tener válvula de escape cuando uno u otro está con algún tipo de dificultad. Nosotros tuvimos que desviar barcos durante esta pandemia o tuvimos que perder reservas porque no teníamos contenedores listos para entregar y esto es un aprendizaje. Nos lleva a poder no solo como empresa preocuparnos de que nuestra línea tenga un plan de contingencia, sino forzar, obligar a que nuestros proveedores manejen un plan de contingencia y un plan de contingencia no con un único plan, sino un plan A, un plan B y un plan C.
porque inclusive pudimos ver que a medida que nos íbamos conectando, también la conexión se caía. Entonces hay que tener una alternabilidad en eso de ahí. Ejemplo, en este foro se cae el internet, tengo que tener el teléfono móvil a la mano para poder continuar con mi intervención. Entonces, todo este tipo de cosas hemos ido aprendiendo durante esta pandemia. También dimos un enfoque importantísimo en lo que tiene que ver con el control de costos. Es imprescindible para las empresas que en situación de crisis podamos tener nuestros costos debidamente controlados y sin duda mejorar la rentabilidad. Tener la cartera sana, la selección correcta de los clientes y de los mercados, creo que es algo esencial de lo que hemos podido aprender en esta época. No es vender por vender, sino realmente tener un buen conocimiento de los clientes y un buen manejo de lo que es nuestra oferta y lo que también vamos a recibir a cambio en esta relación de ganar y ganar con clientes. Son los aprendizajes claves de toda esta pandemia. Y como digo, pues destaco muchísimo el hecho de haber podido conocer mucho más a nuestro personal durante esta época, donde pudimos ver su compromiso y pudimos ver cómo se adaptaban a esta crisis. En sí, creo que vamos a seguir aprendiendo porque todavía no termina y se nos van a presentar más cosas. Nosotros como empresa hoy estamos afectados con un problema cibernético y hablando de conectividad, pues encontramos una situación grave al interior de nuestro grupo donde hemos logrado salir adelante justamente por tener esos planes de contingencia bien armados, no un plan A, sino un plan A, B y C. Perspectivas para el otro año, pues crecer. Creo que la convertibilidad va a seguir ocurriendo y por lo tanto para nuestro negocio va a mantenerse en un crecimiento. Muchas gracias, José Antonio. Gracias, Javier. Bueno, es necesario tener un plan de contingencia, tener la cartera sana con los diferentes clientes, seleccionando el tipo de cliente y el pronóstico es crecimiento. Gracias, Javier. Vamos a continuar con nuestro siguiente invitado, Marcel Laniado, representante de Agrobanco. Por favor. Sí, José Antonio, yo creería que como productores debemos de tener bases que llevan a las lecciones, ¿no? Para mí la base más importante de esta pandemia es la protección de los trabajadores. Protección de los trabajadores para mí quiere decir el constante esfuerzo que llevamos ya hace muchos años, decenas de años, de tener un ambiente laboral que genere desarrollo, que genere bienestar, a través de normas y prácticas apegadas a la ley ecuatoriana, que repito, son de mucha avanzada. La otra base para mí son los valores de la cadena, los valores que se han determinado, han aflorado con el liderazgo del clúster. En la pandemia COVID-19 hay un podio seguramente muy merecido, muy meritorio del cuerpo médico, personal de emergencia, policías, y en general el personal que está al frente de la batalla, público y privado. Pero también estoy convencido que en algún lugar de este podio debe haber un merecido espacio para los trabajadores de la cadena del valor de banano. Lian lo puso muy claramente. La verdad que a nivel personal es difícil hablar de ser héroe, pero trabajar en pandemia y lo que se hizo, para mí sí llega a ese nivel de heroísmo, ¿no es cierto? Y el tercer valor para mí, o tercer valor base de las recomendaciones que me permitiría hacer, es que esta pandemia nos enfrentó de una con el tema de la bioseguridad, específicamente la raza 4. De hecho, el uso del amonio cuaternario que se lo implementó a nivel de fincas de limpieza es producto del procedimiento del fusario. Entonces yo creo que esos tres valores me llevarían a mí a plantear 4 o 5 lecciones básicas, ¿no? La primera lección para mí fundamental, repito, es que el COVID probó lo valioso de trabajar en equipo y en el caso nuestro como clúster de banano. Para mí es un camino irreversible y fundamental que el Ecuador ha tomado en el sector banano la formación del clúster. Y me da mucho gusto decir que este clúster con el liderazgo de Juan José tiene ya una posición importante
a nivel de la región, ¿no es cierto? A través de algunas reuniones que José Antonio ha liderado y coordinado en el tema específico, por ejemplo, de Rainforest. Yo diría que la segunda lección es poner una guía o plan de acción para emergencias y pandemias, poner en blanco y negro una ruta crítica de qué hacer y cuándo hacer como respuesta a una emergencia. Esta guía debe llegar hasta las fincas para estar todos coordinados y debería ser un esfuerzo público-privado. La tercera lección para mí es que hay incertidumbres propias de un ciclo de negocios. Eso es normal en todo ciclo de negocios. Pero en el caso de los productores, tenemos la pandemia, hemos tenido las cenizas, estamos afectados por el frío. Yo diría que una recomendación sana es que los productores comiencen a pensar en tener una reserva sobre un porcentaje de las ventas. Pocas veces se habla de este tema a nivel de productores, pero me parece que una política sana que nosotros como Agrobank vamos a insistir a través de las diferentes instancias que podemos en determinar cuánto de reserva sobre las ventas debería tener un productor por el tamaño de hectareaje para tener este fondo de batalla o en caso de incertidumbres. La otra recomendación o lección que tenemos acá es que a pesar de que el banano ecuatoriano no dejó exportar una sola caja, demostró su resiliencia, que es fundamental y motivo de orgullo como país, demostró que es un país que siempre cumple con sus contratos a pesar de todos estos factores. El productor está obligado a una reacción de reducción de precios, de precios que se provocó con la pandemia y se va a seguir provocando con cualquier tipo de eventualidad, a buscar mayor eficiencia. Yo creo que es una gran responsabilidad del sector productivo el buscar tener mayor eficiencias. La única forma que yo conozco, y así dice la literatura, que un producto casi commodity como el banano, es a través de una evaluación comparativa de costos y procesos o benchmarking. Yo invito a los productores a que consideren revisar el modelo que tenemos en Agrobank de benchmarking ya hace 8 años y los invitamos a participar de esto con el objetivo de ver realmente cómo reducir y ser eficiente, ¿no es cierto? Reducir costos y ser eficientes. El quinto recomendación, creo que ya lo mencioné, es que hay que seguir en el proceso de entendimiento de la raza 4 y de otros peligros fitosanitarios. Y la única forma de hacer esto, como dicen en Filipinas, es con PD. El Panama Disease, PD, se controla con prevención y disciplina. Yo creo que esta pandemia, creo que Elian lo mencionó, nos ha asustado, por lo menos llamado la atención o nos ha dirigido a retomar el tema que estaba un poco olvidado, dicho sea de paso, de prevenir el tema de raza 4. Y finalmente, yo diría, José Antonio, que como siempre, la capacitación a nivel de productores es fundamental. Yo creo que hay que reconocer que en Ecuador el nivel de capacidades administrativas del sector productivo deja algunos campos de mejoría y yo creo que el programa que tenemos en Agrobank con el IDE, que es para formación de administradores y dueños de fincas, y el programa que hemos hecho con el clúster de educación dual para mayordomos, con el Colegio Alemán, deben de jugar y seguir, ya juegan pues, y seguir jugando un rol importante en la capacitación. Y si no es en el IDE o el programa dual, buscar cualquier otro medio, pero me parece una responsabilidad fundamental del sector productivo, no solo de hacer benchmarking de costos, sino de buscar permanentemente el mejorar su nivel de capacidades administrativas. Los modelos europeos y de Estados Unidos apuntan a ser sustentables y yo estoy orgulloso de que nuestra industria está a la vanguardia de estas prácticas y está acompañando a estos modelos. Entonces, mientras más capacitación y más formación tengamos, más efectivo va a ser el acompañamiento que hagamos a estos modelos de sostenibilidad de Europa, Estados Unidos, Japón y otros países que están en esta línea. Y finalmente, también quiero decirles que la sostenibilidad tiene por definición fundamental la transparencia y la semana que viene, mejor dicho, ya está entregado el documento final de una evaluación o un assessment de la Universidad de California, Davis, de cuál es la situación de las prácticas sustentables de producción de banano en el Ecuador. La Universidad de California, Davis, es la universidad
consistentemente rankeada como número 1 en agricultura de Estados Unidos, tiene un instituto especializado en agricultura sustentable, y qué mejor que el primera universidad agrícola de Estados Unidos o quizás del mundo que tiene este instituto para venir a hacer una evaluación de lo que estamos haciendo. Nada más transparente que decir al mundo, estamos evaluándonos con lo mejor posible, que obviamente sería imposible que se pueda emitir una evaluación de este instituto con algún tipo de bias o influencia nuestra. Y esta evaluación es el piso o es la evaluación base que esperemos la industria lo tome para desarrollar y acompañar a Europa y Estados Unidos en este proyecto de realmente enfrentar la sostenibilidad como un medio de producción de banano. Yo diría, José Antonio, que esas son mis lecciones, que repito, deben de ser o están basadas en mi experiencia de los valores que he aprendido de nuestra cadena, usando las palabras de Lian, para mí heroicas, y este concepto de asociatividad liderado de manera extraordinaria por el clúster es las lecciones que yo puedo recomendar, o son las lecciones que puedo recomendar. Muchas gracias, Marcel. Grandes reflexiones. Voy a darle la palabra a Damián Baeza. Recordemos el tiempo que nos apremia. Todavía tenemos 2 conferencistas adicionales. Damián, por favor. Bueno, en virtud del tiempo voy a intentar ser lo más conciso. Bueno, realmente yo creo que la cadena de banano ha demostrado, y creo que ha demostrado con números, que la solución no es encerrarnos en la casa y que se puede hacer negocio y que se puede seguir trabajando y que se puede seguir exportando y generando valor. Eso sí, con unos cambios de hábitos, con unos cambios de conducta, con unos planes de bioseguridad, reinventándonos, eliminando todas esas actividades que hemos descubierto en esta pandemia que no agregan valor, descubriendo lo que es el teletrabajo, ¿verdad? Descubriendo lo que es que no es tan importante estar presencialmente para que haya una reunión. Descubriendo que no son necesarias tantas reuniones que nos gusta a los directivos a veces de acaparar y quitarle el tiempo a todas las personas y tenerlos ahí alrededor en una reunión, sino más bien que haya directrices claras de qué es lo que tienen que hacer. Y lógicamente creo que, insisto, creo que se ha demostrado y se podría, invito a que se documente y se muestre como ejemplo al resto de industrias y de cadenas de que no es necesario encerrarnos en la casa para combatir el virus. El virus no se ha ido, el virus no se va a ir en mucho tiempo, y ahí entra la tercera etapa que yo decía al inicio de la aceptación. Esto no se va, hay que convivir con él, y hemos demostrado que se puede convivir con él. De una manera complicada, pero se puede. Y lógicamente la cuarta etapa, que es la del reinventarse. Nosotros en plena pandemia podemos sentirnos orgullosos de que hemos obtenido la certificación 22.000 FSSC, que es de la inocuidad y que certifica que nuestro empaque está libre de cualquier contaminante y que está considerado como empaque primario para alimentos, ¿no? Entonces, podemos decir que a pesar de las dificultades, hemos seguido innovando y agregando valor y dando nuevos valores a nuestros productos para que nuestros clientes exportadores puedan también ofrecer en los mercados internacionales que hoy en día valoran el tema de la inocuidad, ¿no? Sin duda, el tema del rediseño de la logística. O sea, indudablemente, tanto interna como externa. Sabemos que hoy la caja de banano habitualmente antes era una logística de 6 semanas, 8 semanas. Hoy sabemos que la logística puede llegar a 10, 12 semanas, por todo lo que ustedes saben como miembros de la cadena, ¿no? Entonces esto nos obliga como fabricantes de cajas a innovar y a tener productos que permitan que el banano llegue más lejos y que llegue en mejores condiciones para que se pueda distribuir y que pueda llegar a los mercados que hay que explorar, porque no podemos depender de un solo mercado. Necesariamente tiene que haber acuerdos comerciales que abran nuevas puertas y que hagan que seamos competitivos, ¿no? Sin duda, yo creo que es importante
el rediseño de los procesos, el rediseño de nuestras conductas, el rediseño del negocio, ¿por qué no? Y algo que no quiero dejar de resaltar, lo importante que yo creo que hay que hacer también un llamamiento fuerte al potencial de la gente ecuatoriana. Como ustedes saben, yo soy español, llevo muchos años aquí en Ecuador, y la verdad que la capacidad de las personas en Ecuador es demostrada, y creo que esta pandemia lo ha demostrado. A veces creemos que somos anárquicos, que lo somos, que somos indisciplinados, pero cuando toca, toca, y cuando toca se hace bien, y se ha demostrado. Y la verdad que nosotros contamos con más de 1000 personas en la organización que han demostrado, ellas y sus familias, que cuando hay que hacer las cosas se hacen, y se hacen bien. Y esto creo que no está escrito, no está en ningún plan, pero sí creo que es importante que lo resaltemos, ¿no? El amor propio y las ganas de hacer las cosas bien, y las ganas de ganar, ¿no? Y la ganas de defender el trabajo. Sin duda yo creo que esto hay que resaltarlo, y está por encima de cualquier otra cosa. Se ha demostrado que somos capaces, que somos una industria robusta, que no es casualidad que haya podido aguantar este envite del coronavirus, de la pandemia. No es casualidad, porque es una industria que lleva muchos años en el mercado, que lleva muchos años demostrando que es capaz de salir adelante, y que es capaz de competir en costos y en innovación y en sostenibilidad con el resto del mundo, ¿no? Ese norte creo que hay que mantenerlo y potenciarlo. Muchas gracias, Damián. Vamos a darle la palabra a Lian. Por favor, Lian. Sí, bueno, nosotros también estamos mirando al futuro. Todavía hay unos cuellos de botella que no tenemos solucionado. Por ejemplo, las reuniones de nuestros socios, las juntas generales son masivas, con 130 personas. Eso, la verdad, todavía no hemos solucionado, no nos hemos podido reunir para nada todavía. Estamos mirando cómo lo hacemos. Ahí esos temas virtuales son un poco complicados, tomando en cuenta que la mayoría de nuestros socios son bastante mayores y no manejan mucho el tema de computadoras, y además se viven en zonas lejanas donde hay poca conexión de internet. Entonces, la verdad, todavía no hemos encontrado las soluciones. Esperemos que lo encontramos, ¿no? Mientras que se vayan avanzando los meses. Porque sí hay temas que solamente a nivel de Junta General una asociación toma las decisiones. Por ejemplo, aprobaciones de estados financieros. Lo hacemos a la EBE también, pero ahí es fácil, ahí todos tenemos computadores y conexiones, pero para hacerlo con nuestros socios que no tienen mucha conectividad es de verdad un reto todavía muy grande que no hemos solucionado. Para los otros temas yo creo que ya nos hemos acostumbrado un poco a la nueva normalidad y realidad, yo siempre digo. Yo creo que también la disciplina que se ha podido ver, que hemos logrado mantener en las medidas de bioseguridad, yo creo que han logrado que, por lo menos en nuestro entorno, que es la asociación, estamos bastante controlados con el virus, porque todos estamos respetando lo que hay que hacer, lo que nos han dicho. Yo soy originalmente de Holanda, allá escucho que hay un rebrote en la importadora. La mayoría está trabajando desde la casa y recién ahora están poniendo mascarillas, algo que nosotros hemos hecho ya hace meses, ¿no? Entonces son cosas que hemos ido aprendiendo. También me gustó mucho, bueno, no sé si hay como seguir de alguna forma, que por ejemplo los certificados fitosanitarios, certificados de origen, que todo eso se volvió digital y se lo podía bajar, por ejemplo, de la página de Aerocalidad. Eso eran maravillas que no podíamos imaginarnos que íbamos a llegar a ese tipo de posibilidades. Ahora vuelta sí se ha regresado a los originales que se tienen que enviar por courier. Pero bueno, quién sabe que podemos volver a tener de verdad todo eso de forma digital, porque eso ayuda a disminuir la burocracia. Porque así lográbamos también de disminuir
el contacto con los proveedores de todos estos tipos de instituciones, en ventanillas y todo, colas en ventanillas, se habían disminuido bastante. Entonces, yo sí veo bastantes temas, como el teletrabajo mismo también. La mayoría de nuestros empleados trabajaban con TeamViewer también desde la casa cuando teníamos los toques de queda y hemos visto que es posible y no pasa nada cuando trabajamos así. Claro que hay puestos y funciones que no se puede hacer eso, pero sí, yo veo que hemos vuelto mucho más flexible en lo que antes pensábamos que no era posible, no solamente dentro de la asociación, yo lo veo también en los sectores públicos. Ahora hay más firmas electrónicas, firmas a través de DocuSign. Yo veo que el COVID nos ha enseñado muchas cosas que van a servir para el futuro, también para el próximo año. Claro, los clientes ahora todavía no saben muy bien qué va a significar todo eso en términos de demanda, pero yo he aprendido en ese negocio que mejor vivimos día a día, semana a semana, porque los planes siempre se cambian. Mire, cuando firmamos el contrato el año pasado, nadie pensó en una pandemia. Entonces, mejor hacemos un plan flexible, como ya escuché antes también, ¿no? Planes con caminos A, B, C para llegar al mismo destino. Porque así es el mundo y aún mucho más nuestro negocio bananero, ¿no? La exportación bananera. Y trabajar también con tantos productores, tantos exportadores, porque tengo que decir también, nuestros productores, especialmente los mayores, para ellos ha sido durísimo adaptarse porque han tenido que quedarse mucho más en casa, cuidándose. Entonces, ahora para el futuro hay que ver si realmente vuelven a tener la libertad, ¿no? De acercarse a las oficinas, a compartir con nosotros. Vamos a ver cómo todo eso también influye a nivel social, y digo ahí como una asociación, ¿no? Que es una exportadora. Pero yo sí creo que vamos a ver, yo lo veo con optimismo al futuro. Hoy en día estoy menos preocupada del COVID que los clorpirifos en la Unión Europea, porque eso sí me está afectando hoy en día mucho más en el negocio que el COVID, para decir la verdad. Pero bueno, ya es otro reto, ya después de tantos retos, es uno más y hay que ver cómo Walter se lidera con eso, pero bueno, eso es otro tema. Muchas gracias, Liam. Grandes reflexiones. Gracias por ese punto de vista. Vamos a finalizar con Fernando. Por favor, Fernando. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, y para ser breve, en aras del tiempo, porque como me toca hablar al último, ya todo lo que han dicho los que han hablado, pues me quedo sin nada. Pero en efecto coincido plenamente con lo que han rescatado las personas que me han antecedido en la palabra. Y me quedo los mensajes que tenía apuntado aquí. Dije, ojalá no se le ocurra a nadie, pero ya pues Lian se me adelantó también. Ya lo comentaré al final, pero en todo caso, en particular respecto a lo que nos deja, ¿no? ¿Verdad? A una solución respecto a lo que deja esta pandemia, lo que deja esta emergencia que vivimos. Yo creo que está demostrado que los cuellos de botella no hay mejor manera que dejar libre. Si bien es cierto, puede haber plan A, B, C. Hoy fue la pandemia, mañana puede ser una erupción, un volcán, el año pasado. Siempre van a existir contingentes. Estamos en el tema cambio climático, tantas cosas a las que nos vemos abocados en el día a día. Y esto nos ha demostrado a todos la capacidad de resiliencia que ya se mencionó y la capacidad de adaptación. Entonces, una vez más, yo percibo este negocio en particular con todas las virtudes que tiene, y tal vez por la magnitud, por lo que significa para este país, hay un exceso de regulación. Y se ha visto que cuando las papas queman, como decimos acá coloquialmente, la gente sabe actuar. La gente no es tonta, nadie quiere morir. La gente sabe y sabe obedecer. A mí me encantó, ya lo hemos mencionado algunos de nosotros,
la iniciativa que se generó de la propia, no, pues, ¿por qué no hacemos aquí? Hagámoslo acá, yo me voy para allá. Eso daba gusto por el compromiso y uno dice, bueno, le pasa a mi empresa porque tiene tantos años. No, 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 se lo ha visto realmente en general, porque la gente sabe que de esto come y de esto comemos, y no hay nada más preciado en ese aspecto, una cadena de tantos años, la articulación, todo lo que ya rescatamos, pero yo sí quiero dejar ese mensaje, ¿no? Que tal vez como propuesta de valor para que cuando hayan este tipo de situaciones nos dejen actuar, que sean déjenos ser flexibles, déjenos ser libres en ese aspecto, porque nadie quiere matar a la gallinita del huevo de oro, que es básicamente la industria. Y todos estamos claros, hoy más que nunca, el precio, el valor que tiene la vida de nuestros colaboradores por encima de cualquier otra cosa. Pero todos comemos de esto y tenemos que sacarlo adelante y arrimar el hombro. En ese aspecto, lo primero es el tema flexibilidad, usando las palabras de Elian, que nos dejen actuar, la libertad, sobre todo, y asumiendo responsabilidades, por supuesto. O sea, en el momento de la emergencia, nada peor que se pongan a inventar desde Quito, desde donde sea, personas que no conocen de nuestra actividad, a decir esto puedes y esto no puedes hacer porque el riesgo mayor. Ahí déjenos actuar, que nosotros sabremos cómo salir de la crisis y luego cómo asumir responsabilidades, las dos cosas, ¿no? Y respecto a las perspectivas del próximo año, yo también, digamos, ya respecto al clima no quiero ni hablar, porque ya no creo en ninguna predicción, que si hay niños, no hay niños, y si se viene duro el invierno, yo tengo que tener la capacidad y creo que la parte de la actividad a la que yo me desenvuelvo tiene suficiente capacidad hoy en día para atender las cerca de 180.000 hectáreas que se aplica o que están bajo el control de la ciudad, toca bajo la aplicación aérea. Han habido algunas innovaciones, algunas pruebas, hemos avanzado muchísimo con el tema drones. Nos están quitando nuevamente los excesos de regulaciones, que algo ya comentó Lian. Se nos están yendo moléculas, nos están sacando una serie de herramientas que son indispensables. Nos han puesto a correr y obviamente en nuestro país al menos, a diferencia de otros, la época más crítica es la que está por venir, y pues hay que estar atentos, alertas a poder sacar en este caso adelante a nuestros clientes que nos entregan la responsabilidad del manejo, el control de esta letal enfermedad, y pues también me da gusto escuchar lo que dijo ya Marcel, y creo que va a servir muchísimo esa herramienta, Marcel, del estudio. Ya finalmente no lo he leído todavía, la verdad, vi por ahí que llegó, pero la participación de la Universidad Davis, inmiscuyéndose de fondo a fondo en nuestra actividad, ojalá nos ayude a limpiar un poco a veces por campañas malintencionadas o por lo que fuera, el nombre que esta industria debería tener, el sitial que esta industria debería tener, como ya se ha mencionado, y que a veces realmente hace mucho daño por comentarios a la ligera, en particular hacia la actividad en la que yo en este caso represento, y que hasta la fecha, créame, yo estoy seguro que saldrá una muy buena, pronto tendremos una muy buena alternativa, que no sea ni siquiera contaminante, porque lo que contamina no es el avión, son los productos. Entonces, en ese aspecto, estoy seguro que saldrá y el ingenio humano va a sorprender a más de uno, y la actividad tendrá para muchos años. En ese aspecto también estoy muy optimista. Muchas gracias, Fernando. Quisiera dar el espacio únicamente a una pregunta del público. Quisiera saber si hay alguna consulta. Les recuerdo que pueden escribir en el chat. Aquí tengo un comentario más que todo. Desde México los felicito por sus exposiciones que enriquecen a todos en sus experiencias vividas y que se miran como seres humanos exitosos y empresarios exitosos. Gracias. Si hay alguna consulta, un comentario. Si no, agradecerles por el tiempo el día de hoy. Fue un panel bastante enriquecedor, conociendo las realidades de cada uno de ustedes, que son actores primordiales de la cadena de valor, y que hayan resaltado el esfuerzo de todos sus trabajadores. Eso justamente yo comparto el mismo
mensaje que acaban de decir desde México. Son excelentes seres humanos y exitosos empresarios. Voy a ceder la palabra a Luisa para que nos ayude con el cierre. Muchas gracias a todos. Cómo no, gracias a todos los panelistas, a todos y cada uno de ellos. Agradecerles por sus ponencias, todas muy interesantes, y agradecer también a quienes se han conectado y han participado a lo largo de toda esta jornada, tanto en la mañana como en la tarde y ya noche.